Hola jóvenes, buenos días. Buenos días, Sí, yo Inge. sí que. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Inge. Ya, bueno, ahora ya no les debo preguntar qué estábamos porque está fresquito. Vamos a reiniciar nuestra clase. Permítanme compartir nuestra pantalla. Bien, vamos a iniciar nuestra práctica número 7, ¿no? Geomática práctica número 7. Ya. Vamos a trabajar en esta práctica con algo que se denomina modelo digital del terreno. Y vamos a hacer varias aplicaciones con ese Digital Elevation Model que se llama, ¿no? Que es el modelo digital del terreno. Entonces, previamente, sin embargo, vamos a hacer una clase de introducción. Permítame ver las presentaciones del DEM. Un momentito, vamos a... Están mirando nuestra pantalla compartida, jóvenes, con un PowerPoint ahí en la presentación. Sí, Ya, perfecto. Entonces, fíjense, el modelo digital del terreno en realidad es una estructura numérica de datos que representa la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua. ¿Quién es esa variable cuantitativa y continua? Es el relieve, porque el relieve nosotros, desde que tengamos una referencia, tenemos sus cotas, ¿no? Entonces, por eso es que es cuantitativa y es continua porque en realidad el relieve nosotros lo representamos de manera discreta, pero es una superficie continua. ¿Y por qué es un modelo? ¿Por qué estamos hablando de modelo digital del terreno? Porque es una intención de representar la realidad, ¿no? ¿Qué realidad es el relieve? ¿Qué es la realidad? El relieve del terreno, la topografía que nosotros a veces le llamamos, ¿no? Entonces, ese relieve nosotros lo vamos a representar a través de este modelo, ¿no? Y obviamente todo modelo es una representación aproximada de la realidad. Y en este caso estamos diciendo que nuestro modelo consiste en lo siguiente. Verán ustedes, acá tenemos una representación en raster. Recuerdo que de esto ya les había, cuando en las primeras clases discutimos los formatos de representación de tipo vector y raster. Cuando hablamos de raster había comenzado a hablar de esto, pero ahora vamos a hablar de manera muy, muy concreta y objetiva de nuestro modelo digital de elevación. En esa oportunidad, recuerdan, les dije que en la representación en raster tenía un formato de celdas
en la que cada celda tendría un momentito. Ya, entonces les estaba diciendo que tenemos unos X en planta, X y Y, que nos permiten tener la ubicación de un píxel, de cada uno de estos píxeles en particular. Entonces este píxel va a tener su ubicación, que es su X minúscula, su X en particular, y va a tener también su Y en particular. Y nosotros decíamos que en este tipo de estructura, cada uno de estos píxeles tiene su ubicación en planta, ¿no? Entonces teníamos, cuando contábamos con una representación raster, teníamos su valor X, su valor Y del píxel, y teníamos un atributo asociado a cada píxel. Y en este caso en particular, el atributo es la cota. Y cuando en un raster nuestro atributo es la cota, pues estamos hablando de esto aquí, que va a tener su X, su Y y su cota. A esto es a lo que le llamamos un modelo digital del terreno, un modelo digital de elevación, Digital Elevation Model, bien conocido como DEM. Y bueno, ustedes entienden que si le ponemos acá a cada píxelcito le ponemos su cota, quiere decir le ponemos en este eje aquí la cota Z, ¿cierto? Vamos a tener esta representación que es justamente del relieve. Vamos a borrar un poquito esta basurita aquí, pero destacando que la cota de cada píxel nos ha permitido elevar cada uno de los píxeles hasta su altura, que va a representar el relieve en cuestión. Entonces, ese es el tal de modelo. Podremos representar el relieve a través de este modelo de manera más precisa, siempre y cuando estos píxeles sean más pequeñitos, ¿no? Cuanto más pequeña es la resolución, quiere decir, si tú en vez de usar mosaicos de, por ejemplo, de 30 por 30 metros, uses mosaicos de 2 por 2 metros o uses mosaicos de 0,3 metros, entonces si tu mosaico fuera de 30 centímetros de tamaño, pues tendrías una representación de relieve muchísimo más precisa que si tuvieses este mosaico de 30 por 30 metros. ¿Eso por qué? Porque para cada píxel solo tienes una cota. O sea, cada píxelcito tiene X y Y, su ubicación, y tiene una sola cota. Entonces, si él es de 30 por 30, en toda esa área de 30 por 30 metros tiene una sola cota. Si es de
20 centímetros por 20 centímetros, en toda esa área tiene una sola cota. Es decir, dicho de otra manera, acá está un ejemplo de un píxel. En este caso, este píxel yo lo he capturado de 30 por 30 metros y cualquier lugar del píxel tiene la cota 2.662. No quiere decir que en el terreno, en la realidad, cualquier lugar del terreno tenga esta cota, pero en nuestro modelo sí, porque nuestro modelo es una representación simplificada de la realidad y al ser simplificada nosotros estamos simplificando que un píxel de 30 por 30 metros va a tener una sola cota. Entonces si tú haces clic aquí o haces clic aquí o donde sea, te va a dar la misma cota y estás suponiendo que ese píxel, si este DEM tiene una resolución de 30 por 30 metros, pues en esta superficie vas a tener la misma cota. Si vienes a este otro píxel, va a cambiar de cota. Es 2.662, este es 2.698, sí. Pero acá, en cualquier lugar del píxel, la cota va a ser 2.698. Esa es la estructura del modelo digital del terreno. Algo que ya podemos distinguir nosotros es que cuando deseamos representar el relieve, tenemos diferentes maneras de hacerlo. Una es esta, a través de las curvas de nivel, que es lo más habitual que ustedes conocen, que hemos utilizado. Esta topografía la hemos utilizado para hacer la delimitación de cuencas. Ahora vamos a utilizar un DEM. Quiere decir, esta estructura es la que vamos a utilizar ahora, que nos va a representar el relieve y le vamos a pedir a la máquina que de manera directa nos encuentre los límites de cuenca en función de la información que tiene de la topografía del lugar. Esta es una otra representación del relieve del terreno que es en formato TIN y que se llama es una malla irregular, en este caso triangular. Quiere decir, por medio de triángulos estamos representando las variaciones de altura, ¿no? Cada nodo del triángulo va a tener su cota. Cada nodo del triángulo va a tener su cota, ¿no? Y esa es una otra manera de representar el relieve del terreno. Entonces el TIN es también un modelo digital del terreno. Ahora lo que nosotros vamos a usar son matrices regulares, quiere decir, vamos a usar lo que les estoy explicando desde el inicio, este tipo de formato en que cada pixelcito tiene su posición y tiene su altura, su elevación. Acá estoy mostrando esa posibilidad de representación del relieve. Aquí lo único que se ha hecho es utilizar un DEM y encima del DEM se le ha puesto una imagen satélite y la imagen satélite se la ha distorsionado mediante el modelo digital del terreno. Entonces acá la imagen ustedes están viendo con todo su detalle de relieve, ¿no? Esto vamos a aprender a hacer acá en esta práctica. La resolución espacial, les decía, que es un elemento importante en cualquier formato. Cuando estamos hablando en formato raster, siempre la resolución espacial es lo primero que nos preguntamos, porque eso obviamente nos da mayor o menor precisión a nuestra representación. Y en el DEM, al ser un raster, eso no es diferente. Acá tenemos un píxel de 100 por 100 metros y acá simplemente enfatizar de que si el píxel es de 10 por 10 metros, vamos a tener
en realidad, al haber disminuido nuestro tamaño de píxel a 10 metros, vamos a tener 10 por 10, vamos a tener 100 píxeles adicionales. Entonces aquí tendríamos una cota para cualquier lugar, ¿no? Y aquí tendríamos una cota para cada uno de estos píxelcitos. Entonces nuestro TEM podría tener una resolución de 10 metros y este TEM tendría una resolución de 100 metros. La fuente de datos de donde provienen estos modelos digitales de elevación, hay información global, quiere decir para toda la superficie terrestre, y los productos que se pueden encontrar en internet gratuitos son los del SRTM. En realidad estos fueron los primeros que aparecieron, los comenzamos a utilizar cuando tenían 90 metros de resolución en tamaño de píxel, y son los Shuttlet Radar Terrain Model. Entonces han sido obtenidos a través de radar. Entonces son se les llama sensores activos porque ellos mismos lanzan su señal de radar y en el rebote logran medir las alturas y las diferencias de altura en la superficie terrestre. Entonces, por un lado están los SRTM, los ASTER y finalmente los ALOS-PALSAR. La diferencia es la resolución. Estos ya hay en 30 metros, entonces este producto inició con 90 por 90, después hay el de 30 metros, este hay de 30 metros y este hay de 12.5 metros, todos gratuitos. Vamos a aprender a acceder a todos ellos vía internet. Entonces, para sintetizar la posibilidad de contar con la representación del relieve del terreno, están estos productos que les he hablado ya, que los diferencian en términos de resolución. Hasta acá estaríamos hablando de modelos digitales gratuitos. Las cartas del IGM como que también son gratuitas y son también una manera de representar el relieve, cuentan al contar con curvas de nivel, también son un modelo de representación del terreno. La diferencia es que las IGM han sido obtenidas vía fotogrametría y hoy en día se incorpora la posibilidad de utilizar el dron mediante fotogrametría para obtener modelos digitales del terreno con tamaño de píxel que es a elección del usuario. Es decir, dependiendo de la altura de vuelo, tú vas a tener un producto con un tamaño de píxel en función de esa altura de vuelo. Se pueden alcanzar comúnmente tamaños de píxel de 20 centímetros, 10 centímetros, lo que significa que haciendo una fotogrametría con dron podrás tener rasters con tamaños de píxel, como les dije, a elección del usuario, pero con mucho detalle, ¿no? Mucho más detalle que aquello que puedes esperar de estas otras fuentes que tienen el mejor 12.5 metros en tamaño de píxel. Estos obviamente los consideramos comerciales, porque para contar con eso tienes que o tener el equipo o adquirir el servicio. Entonces tenemos que pagar esto.
¿no? Después hay otra fuente de modelo digital del terreno, que es el Pleiades. De aquí surge la topografía satelital, que se le llama, y que tiene un tamaño de píxel de 2.5 metros. Este Pleiades nosotros hemos utilizado en aplicaciones hidráulicas. Ya les voy a mostrar algún. Quiero en realidad destacar el hecho de que en algunas situaciones con estas resoluciones hay aplicaciones que no se pueden hacer, ¿no? Y hay aplicaciones que necesariamente van a requerir de más precisión, como ser esta topografía del Pleiades o el hacer levantamientos aerofotogramétricos vía dron. Acá he puesto el levantamiento SDC, pero entiéndase acá que de lo que se trata es el uso de la estación total, ¿no? En términos de topografía. Entonces, todas las que he destacado acá o he explicado son fuentes que nos permiten contar con un modelo digital de elevación. Una síntesis de las resoluciones a las que nos estábamos refiriendo son estas, ¿no? Este producto con este tamaño de píxel, con ambos, ¿no? Ambos con ese tamaño de píxel, que es lo que ahora se utiliza. Bueno, esto tenemos las representaciones a través de curvas de nivel cada 20 metros. El Pleiades con sus 2.4 metros en tamaño de píxel. El dron con 3 centímetros en tamaño de píxel. Y bueno, las topografías que se hacen vía estación total se obtienen a veces curvas de nivel cada medio metro, principalmente para hacer proyectos de alcantarillado, por ejemplo. Aquí les voy a mostrar unos resultados bastante interesantes. Disculpen un momentito. Unos resultados que nos permiten tener un criterio de cuándo usar y cuándo no usar un producto de los gratuitos y cuándo buscar un producto de los comerciales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les voy a mostrar acá? Este es el río Rocha. Acá está el puente Cajón, está el aeropuerto y atraviesa el río, ya les he dicho varias veces, por debajo de la pista de aterrizaje y se desarrolla de esta manera, ¿no? Se va acá, por acá está Quillacollo, aquí está el Pico del Oro y después el río se va en la dirección sur. Bueno, el hecho es que en este sector nosotros hemos obtenido lo siguiente. Tenemos lo que yo les voy a mostrar más bien, es una sección del río y la vamos a comparar, esa sección la vamos a comparar con habiendo sido obtenida más bien esa sección con los diferentes productos que les acabo de mencionar. Por cierto, sí, sigamos entonces, sigamos en esa. No le haga mucho caso a estas otras secciones, solo es una muestra de que teníamos, la comparación que hicimos fue para varias otras secciones, pero la que nosotros vamos
vamos a visualizar acá es esta sección. ¿Ya? Acá está el resultado de lo que se observa en esa sección. Fíjense que si utilizamos topografía a pie, nosotros tenemos las playas de inundación y el canal del río muy bien representado, ¿no? Entonces, si usas topografía a pie, vas a tener una representación del canal bastante acertada. Pero si esa misma sección la quieres representar con un Alus Pansar que tiene 12.5 metros de resolución, fíjense que es muy pobre en la representación del canal del río. A su vez, si miramos otros productos como el SRTM, fíjense el SRTM, esta es una sección transversal. En el mismo lugar hemos buscado obtener una sección transversal. Y también es muy pobre su representación del canal del río. También utilizamos este aster, que no hace mucha diferencia, ¿no? El Alus Pansar y el aster no hacen ninguna diferencia, a pesar que teníamos bastante expectativa en Alus, que tiene 12.5 metros de resolución en tamaño de píxel. El Pleiades, fíjense que el Pleiades tiene una buena representación del canal del río, ¿no? Quiere decir, si la comparamos con relación a la topografía hecha con estación total. Y esta raya gris, que no nos dice nada, que no nos representa nada, que es la obtenida a partir de las cartas del IGM. Entonces, eso ya sabemos, es absurdo pretender representar una sección del río Rocha en base a las curvas de nivel de la carta del IGM y pretender que con esa resolución de información puedas obtener, puedes tener una representación de la verdadera sección del río. Bueno, ¿esto por qué están en alturas distintas? Porque los productos te los proporcionan así, ¿no? No tienen una sola cota, ¿no? Pero eso obviamente se lo puede poner a una sola cota y acá, por cierto, no está mostrado la sección que habríamos obtenido con dron. En la próxima transparencia les voy a mostrar todos los perfiles en una sola cota y además la sección obtenida con dron. Acá pueden ver acá, esto que estoy siguiendo con el cursor es la topografía con dron. Aquí. Luego, esta es la topografía de Pleiades y ambas, la Pleiades y el dron, se parecen bastante. Y finalmente la verdecita, que es la sección que nos da la topografía a pie con estación total. Hay que tener cuidado en esto al decir, no, lo de la estación total es lo más preciso y varía demasiado con lo del dron. Pero en realidad, ¿por qué varía? La topografía con estación total se la obtiene obteniendo puntos, ¿no? Nunca vas a hacer una sección con estación total levantando este punto donde hay quiebres, ¿no? Levantando este punto donde hay quiebres. Nunca vas a hacer eso, sino en realidad lo que haces es levantar, tienes acá la zona que vas a levantar, y lo que haces es levantar un punto por ahí, otro punto por acá, con estación total, ¿no? Pones tus prismas
en diferentes puntos, donde hay cambios de forma del relieve, pero vas colocando los puntos y después haces una interpolación. Y a través de esa interpolación, recién del producto interpolado, uno obtiene secciones, ¿no? Lo malo es que esas secciones a veces no son una buena representación del río porque surgen ya de interpolaciones. Entonces, lo que quiero decir es que no necesariamente esto en verde que se ha obtenido con la estación total es lo más preciso, ¿no? Porque esto está también asociado a las interpolaciones. Yo pienso que los más precisos, los modelos más precisos de representación de ese relieve son este del dron y seguido por el Pleiades, ¿no? Y seguido por lo que se obtiene vía estación total. No olviden que el Pleiades tiene una resolución de 2.4 metros y es pagado, no es comercial, no es gratuito, ¿sí? Los que son gratuitos son estos: el Alus Pulsar, el Aster, el SRT. Bien, pero alguien se estará preguntando, y vamos a hacer énfasis en eso, se estará preguntando, pero ¿y por qué estos modelos, como ser el SRTM, por ejemplo, que tiene una resolución de 30 metros, no representan el cajón del río, el canal del río? Y si tú estás haciendo hidráulica, quieres ver cómo un determinado caudal escurre en este tramo del río, pues tú tienes que tener la sección transversal precisa. Y si quieres hacer un estudio de inundaciones, tienes que también tener estas riberas del río bien levantadas. Acá lo mismo. Entonces, lo que yo les estaba planteando es saber por qué no podemos utilizar un producto como el SRTM, por ejemplo, para representar nuestro río. Acá se los explico y le doy énfasis al hecho de que para hacer simulaciones hidráulicas no se puede recurrir a SRTMs o Aster o Alus Pulsar, porque eso nos da una imprecisión respecto a la representación del canal del río, que es por donde va a circular el agua. Y una cosa es que tú tengas ahora lo mostramos, ¿ya? Acá en la pizarra. Una cosa les decía es que tú tengas un canal así, y otra cosa es que, por ejemplo, tengas un canal asado, ¿no? Un determinado Q, para un determinado Q, el agua va a llegar a este nivel, ¿no? Para ese mismo Q, exactamente ese mismo Q, el agua llegará, no sé, a un nivel muchísimo más bajo. ¿Por qué? Por esta sección, ¿no? Y cuando tú vas a implantar un puente, por ejemplo, tú necesitas saber a qué nivel va a llegar el agua. Si va a llegar a este nivel o va a llegar a este nivel. Pero esto es en función de las características de la topografía del lugar en el que vas a hacer esa implantación. Entonces eso tiene que ser cuidadosamente establecida. Esta sección tiene que ser cuidadosamente medida. A eso me refiero. Ahora bien, estamos pensando que acá está el río Rocha y que nosotros estamos interesados en una sección en este punto, por ejemplo.
pensemos que el río Rocha tienen nomás acá en las playas de inundación, es como que así, después viene un borde, el río en algunas ocasiones entra hasta abajo y a ver, pondremos algo un poco más natural, digamos, ¿ya? Entonces entre ahí el río puede ser esto, puede ser, digamos así, y puede tener su llanura de inundación. Imaginen que el río es ese, ¿ya? Y que de acá a acá el río debe tener unos 40 metros, ¿no? De ancho. Y nosotros, sin embargo, tenemos una representación en raster del terreno, por ejemplo, de 30 por 30 metros. Tenemos un producto como el aster, ¿ya? Ahora, si tenemos cada 30 metros, a ver un poquito, miraremos esto, imaginaremos que tenemos acá, de aquí a aquí 30 metros, de aquí a aquí otros 30 y así sucesivamente. Acá, en cada una de esas rayitas, tenemos un píxel, ¿ya? Ahora, observen ustedes que acá en el medio, aquí en el medio, nosotros tenemos una cota, si vamos a asumir, ¿no? Entonces aquí la cota que tenemos en 30 por 30 metros es esto. Es esto. Aquí en 30 por 30 metros la cota que tenemos es esto. Esta. ¿No? En estos otros 30 metros tenemos esta cota. Y en estos 30 metros tenemos esta otra cota. Ahí, digamos. Ahora, vean ustedes, si nosotros tenemos un DEM de 30 por 30 metros y estamos queriendo representar este relieve en negro, observen cómo va a salir nuestra representación con píxeles de 30 por 30 metros. Aquí tenemos una cota, de aquí a aquí tenemos esta cota, o este perfil. De acá a acá tenemos este perfil, y de acá a acá tenemos este perfil. Fíjense que nos ha dado plano prácticamente. No está reflejando esta sección, ¿no? Entonces, por ese motivo, de 30 por 30 metros no podemos pretender utilizar para representar este relieve. Entonces, en hidráulica, no busquen utilizar, porque una cosa es que el agua circule por este canal con esta topografía y otra cosa es que circule por este lugar que está plano, ¿no? ¿Qué lámina va a provocar acá? Absurdo. Pero es que esto es inexistente, esta es una ilusión de que esta es una representación del relieve, ¿no? Es una mala representación del relieve. Pero si tú tuvieses, si tú dividirías ese espaciamiento con el que vas a tener información, si tú dividirías más estos 30 metros, si pondríamos cada 10 metros o si pondríamos cada 30 centímetros, digamos, representando cada rayita 30 centímetros, obviamente, si aquí vas a poner cada 30 centímetros, tendrás una cota aquí, ¿no? Tendrás una cota ahí al ladito, tendrás una cota aquí al ladito, aquí, y aquí tendrás como que varias cotas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, con una resolución conveniente,
que no es de 30 por 30 metros, obviamente, y yo diría el halos pulsar de 2.4 metros representa bien esta sección, ¿no? Por tanto, un halos de 2.4 metros, que es comercial, podría ser utilizado para hacer hidráulica, pero no un SRTM o un raster de 30 por 30 metros, tampoco un halos pulsar de 12.5 metros. Esto que estoy diciendo se aplica a cuando ustedes desean realizar un proyecto de alcantarillado, por ejemplo. Podrían tener ustedes en su proyecto de alcantarillado que el terreno se presenta como que así. ¿Sí? Así es el terreno. Pero como tienes solamente una representación cada 30 metros, lo que podrá ocurrir es que en este píxel acá vas a tener una cota, digamos que tengas esta cota, en este píxel vas a tener esta otra cota, ¿no? En este vas a tener esta otra, en este vas a tener esta otra, y así sucesivamente, ¿no? Y cuando representas eso, vean que vamos a tener aquí, teníamos una cota del río, ya ni es representado. Aquí vamos a tener esto, aquí vamos a tener esto, ¿fijan? Entonces, acá, por ejemplo, nosotros vamos a creer que nuestro terreno viene por aquí, porque cuando en realidad viene más arriba, ¿no? Y si tú has cuantificado porque has puesto tu tubo, por ejemplo, en esa altura, tú no estarías considerando esta altura de excavación, porque que es la verdadera, ¿no es verdad? Y tú estás haciendo esta cuantificación de altura, que es algo que no es real. Entonces, y al no ser real, ¿qué estarás haciendo? No estarás evaluando, estarás pensando que va a venir por acá tu tubo, cuando en realidad tiene que venir por más arriba, ¿no? Entonces el error que estarías cometiendo es en instalar ese tubo en determinada altura. Ahora bien, si tu tubo lo has instalado, por ejemplo, a esta altura, fíjense, a esta altura, así, ¿no es verdad? La realidad nos dice que la excavación tendría que ser hecha desde aquí hasta aquí, ¿no? Y eso te va a permitir cuantificar los volúmenes de excavación, etc. Sin embargo, al haber tú obtenido vía grid este verde, tú vas a tener aparentemente esta cota, mucho menor a esta, lo que obviamente nos va a acarrear imprecisiones al momento de cuantificar lo excavado, ¿no? O por un lado vas a decir, esto nomás necesito excavar, desde ahí arriba hasta ahí abajo. Y por otro lado, ¿y qué estará ocurriendo? Te estarás equivocando con este volumen. Entonces este volumen no vas a cobrar, a pesar que sí has gastado en hacer este volumen, en excavar, ¿no? Y en realidad tú estarías cuantificando así, porque este verde es lo que tienes en términos de cotas, ¿no? En términos de representación de ese relieve. Entonces, en alcantarillado tampoco se puede utilizar estos productos gratuitos. Bien, ¿eso está claro, jóvenes? Hola. Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, el mensaje es
que depende de cuál es la resolución del tamaño de píxel. Ahora yo les he dicho que vamos a trabajar con los píxeles, o diré con los DEMS gratuitos, ¿no? Pero ¿será que vamos a hacer hidráulica? Vamos a mostrar cómo se puede hacer hidráulica con eso, ¿no? Lo que vamos a hacer es utilizar el Aster y el SRTM para hacer delimitaciones de cuencas, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer en realidad es hacer la delimitación de este límite, ¿no? Y vamos a utilizar, para hacer esa representación, vamos a utilizar la topografía dada por un Aster, pero ahí no hay problema porque las variaciones de nivel a nivel de cuenca son mucho mayores, ¿no?, que las variaciones en un río. Acá habrá, no sé, 2 metros de variación, aquí solo 40, ¿no? En una cuenca estás hablando de una zona que tiene millones de metros cuadrados. Una cuenca chiquita de 5 kilómetros cuadrados tiene 5 millones de metros cuadrados. Entonces, aquí es en hidrología, para hacer delimitaciones de cuencas, los DEMS gratuitos son por demás, pero para hacer hidráulica en un sector más detallado del río, hay necesariamente los modelos digitales del terreno gratuitos no sirven, como acabamos de enfatizar en este ejemplo inclusive. Bien, dicho eso, vamos a ver cómo podemos acceder a un modelo digital del terreno vía internet. Ahora vamos a bajar un modelito, y les voy a explicar en qué consiste. Pensemos que tenemos ahí nuestro río, un camino, por ejemplo, camino que se va a implantar ahí, y obviamente la necesidad nuestra de definir esto acá, ese límite, ¿no? Sabemos que para definir ese límite requerimos la topografía de la zona. Topografía esta que antes habíamos utilizado como curvas de nivel, y que ahora esa topografía, para hacer esta delimitación, la vamos a tener en un formato raster, y vamos a tener las cotas de cada uno de esos pixelcitos. Entonces vamos a bajar esa topografía con la intención de detectar, después, en base a esa topografía, de detectar el parteaguas, ¿no? Si hacemos un corte, por ejemplo, aquí, lo que vamos a ver es algo parecido con esto, y los parteaguas van a, o sea, este puntito en el corte, exactamente este puntito va a ser este, ¿no? Y este puntito en este corte va a ser este. Entonces, para hacer la delimitación de nuestra cuenca necesitamos una representación de este relieve. Y este relieve, para toda la zona en formato píxel, lo vamos a bajar del internet. ¿Qué hora es, jóvenes? 10:40. 10:43. Ya tenemos todavía entonces media horita para hacer eso. ¿Cómo vamos a hacer? Este sitio, que es el sitio de interés, va a tener su localización, ¿no? Va a tener una localización de acuerdo a un sistema de coordenadas.
¿ya? Y nosotros esa localización la vamos a tener en latitud-longitud, ¿ya? En GCS. Y hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo asociado a lo que habíamos hecho en nuestra práctica número 2. Nosotros habíamos trabajado, ahora vamos a ver con la práctica 2 de ustedes, seguramente teníamos una localización, ¿no? Que no está. Un momentito. Debíamos tener un punto de salida, pero no importa, debe estar, lo vamos a capturar de este lixo G3 P6, no, P7 estamos, ¿no? En la 7. Como no tenemos todavía para ustedes una carpeta de trabajo, nos la vamos a hacer. P7. Vamos a poner lixo 7. Lixo. Tres. 20. En esa carpeta vamos a poner la información que requerimos, y lo que les he dicho es la localización. Debo tener la localización. El ejemplo que yo hice para ustedes en la época que trabajamos con la práctica 2, la debo tener para el otro grupo. Permítanme jalar de ahí ya. Enviando el otro 7122, que es el nuestro. Dicho es y aquí tengo esto que no estaba encontrando, F5 de la ubicación. Aquí teníamos la ubicación de nuestra cuenca de ejemplo, ¿ya? Vamos a adoptar estos valores, ¿no? Solo que nosotros habíamos trabajado con una carta de IgM y habíamos trabajado con este dato y en esta zona, ¿no? Entonces esto lo vamos a transformar a GCS, porque yo les he dicho en la explicación que les estaba dando acá, les he dicho que aquí, les he dicho que este punto vamos a tener su ubicación en GCS. Eso necesitamos. Entonces, para hacer eso, lo vamos a transformar aquí. Y nuestro punto que está
B. Entonces vamos a llevar ¿qué es ese? Son 19. Y queremos que vaya a W. Listo, le decimos convertir. Ahora observen que en GCS tenemos hola, hola. Está compartiendo la pantalla de lo que está haciendo. Ah, ¿no? Ya, un cachito. ¿Qué pasó? Ah, es que como estábamos ya cachito, vamos a resolver eso. Ya, ahora están viendo. Sí, Jóvenes. Ya, les decía que teníamos esta localización, ¿no? Y esa localización simplemente con GeoPusCalc hemos transformado a latitud longitud. Ahora observen ustedes que tenemos menos 17.4 y menos 66.11. Lo que vamos a hacer es usar esto. A ver, vamos a poner 17.4 y 66.11, ¿ya? 17.4 y 66.11 para que me entienda. 17.4, o sea, este puntito tiene en latitud 17.4, ¿no? Y tiene en longitud acá el otro valor que era ¿cuánto? 66.1. 66.1. Entonces lo que vamos a hacer primero es identificar la escena que puede abarcar nuestra cuenca. Entonces los DEMS por lo general 66.1 vienen en, ya les muestro acá. Ahí está. Entonces les estaba explicando que los DEMS vienen por escenas y una escena tiene un grado de tamaño, ¿ya? Quiere decir una escena, esto está medio mal dibujadito, aquí lo vamos a arreglar. De aquí tenemos un grado. De aquí tenemos otro grado. Entonces va a haber otras escenas. Acá al lado va a venir otra escena. ¿Ya? Aquí al lado va a venir otra escena. Arriba otra. Entonces tú tienes que identificar la escena que requieres. Ahorita vamos a entrar a una base de datos para identificar la escena, ¿ya?
Ahora, vean cómo identificamos la escena que requerimos. Si cuando tenemos este 17,4, este va a ser el entero próximo hacia arriba. Entonces, porque la latitud siempre avanza en esta dirección, en latitud va a ser 18 grados. ¿Entienden? Estamos en 17,4, este es 18. Y este es 66,1. Esta, como la longitud siempre avanza en esta dirección, esta raya, que siempre son enteros, porque es de grado en grado, va a ser la 67. Listo. Entonces, ¿qué se llama toda esta escena? Toda esta escena se llama la escena 1867, que es la que nosotros necesitamos, ¿no? La escena 1867. Y esa es la que vamos a bajar, ¿ya? Esta escena, ¿qué se llama? Esta acá. Como va de grado en grado, esta se llama la escena 66. ¿Por qué? Porque va en esta dirección, ¿no? Y siempre se identifica, la escena se identifica por este límite y por este límite. Ahora lo voy a poner más grueso. Así. Por este límite y por este límite. Entonces, esta escena está acá. A ver, pone algo aquí, ya. Esta escena, ¿están viendo, no? ¿Están viendo? Hola. Sí. Ya, esta escena se llama 1867. Esta escena, ¿qué se va a llamar? 66, porque estamos a este lado, y 18 también, porque está en la latitud 18. Entonces esta se va a llamar 1866. ¿Está bien? Esta se llama 1867 y esta es la que requerimos. ¿Esta cuál va a ser? Esta va a ser la 1868. ¿Esta cuál va a ser? Esta de aquí arriba o esta de aquí arriba, ¿no? Tenemos que cambiar aquí, en vez de ser 18 va a ser 17, ¿no? Entonces esta de aquí arriba va a ser la 17, la 1766, la 1766, la de acá. Listo, pero nosotros necesitamos la 1867. ¿Está comprendido eso? Sí, ingeniero. Perfecto, entonces seguimos. Ahora vamos a ver de dónde bajamos la 1867. Nos vamos a ir acá. Una posibilidad es recurrir a una página que se llama GeoBolivia, que es la más simple, ¿no? Y mejor si entramos de una vez a este GeoBolivia Raster. Listo. ¿Sí? Y dice descargas raster de GeoBolivia. Entramos ahí. Y vean que nos va a mostrar, esto está en tamaño medio grande, lo vamos a checar ya. Nos va a mostrar un mapa, ¿no? De Bolivia. Y acá, si ustedes se fijan, están las escenas. Cada cuadrícula tiene un grado y abarca esta región del espacio. Y nosotros lo que necesitamos, estoy agrandando para que vean la escena que necesitamos, es la 1867. Entonces miramos aquí, esta es la 1865, 1866, esta es la 1867, esta escena. Entonces lo único que hacen es hacerle clic acá, clic, ¿no? Acá nos va a salir este avisito y le decimos aquí aceptar las condiciones de descargar, ¿ya? Y listo, está descargando, ¿ya? Va a tardar un poquito,
¿no? Pero yo ya tengo descargada la misma escena para el otro grupo. Entonces, de una vez vamos a mirar la misma escena para el otro grupo. Ya, la 1867, no se olvide. No sé si la tengo en descargas. Aquí está. 18, esta había sido otra. 1861, pero vamos a ver entonces. Lo del otro grupo seguramente hemos utilizado en Lisho 7. 7, grupo 2, 1, 22. Aquí está. Aquí está. Ya habíamos bajado esto. Fíjense, se llama la 1867. Entonces, ¿qué cosa es? Es el DEM, es el modelo digital del terreno de un grado de tamaño que estamos bajando de GeoBolivia. ¿Ya? Vamos a entonces abrirlo con nuestro ArcGIS. Está aquí, Lisho 7G2. Entonces, vamos ahí. De Lisho 7G2.1.22, aquí está la carpeta, y de aquí jalamos esto de, miren ahí, ¿no? ¿Se fijan? Ese es un DEM. Te llamo en 5 minutitos, ¿ya? Ya, jóvenes, entonces de acá a acá hay un grado, ¿no? Ya sabemos, esta longitud es 67, esta latitud es 18. Esta es la 17 en latitud, 17, 18, ¿no? Porque esto tiene un grado. Ahora, fíjense de dónde es esto. Además es una zona, un detallito, ¿no? Los lugares que están más negritos son los lugares que tienen una cota menor. Y los que están más blanquitos acá son los que tienen una cota mayor. Entonces eso nos permite ya apreciar que aquí hay ríos, ¿no? Porque los ríos siempre están en la cota más baja, ¿cierto? Y esto es bastante extenso, por cierto. Si ustedes se fijan, esto todito es el Valle Central de Cochabamba. Acá está Sacaba. Cuando estoy diciendo Valle Central de Cochabamba, acá sí todo debe estar el Cristo, ¿no? Y esto es todo Cochabamba. Aquí debe estar Quillacollo. Aquí ya está Vinto, Sipe, en esta zona, porque este es el Pico del Oro, ¿no? O haremos crecer un poquito más para que ustedes aprecien de mejor manera. Ahora, ¿qué información tiene esto? Es un raster que tiene los píxeles ubicados en planta y cada píxelcito tiene su cota. Miremos un poquito aquí con el I, ¿ya? En esta parte alta, todos sabemos que esta parte es la parte de la cordillera. Si nosotros hacemos un clic aquí, va a salir nuestra cota. Fíjense, 3665. Ahora si hago clic en info, ¿no? Con info, si hago clic aquí en el valle, obviamente la cota va a ser mucho más baja. Aquí sí es 3600, aquí la cota, fíjense, 2500. ¿No es cierto? Entonces, para cada píxelcito, cada que le hacemos un clic, lo que tenemos son una representación, un modelo digital del terreno. Esto con 2 clics más podemos hacer la representación en curvas de nivel, fíjense, de una zona tan extensa, gratuito, pero con una resolución de 30 metros. ¿Ya? Vamos a quedar ahí. A partir de acá continúo
continuamos la próxima clase. ¿Está bien, jóvenes? Deben opción. Perdón. Listo. Ya está. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, ingeniero. Perfecto. Listo, jóvenes. Entonces, nos vemos con ustedes el lunes de madrugada. ¿Listo? Que tengan un buen día. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hola, hola. Dime. ¿Nada? Era chao nomás. Ya pensé que alguien habló, que iba a preguntar algo. Pero si no hay preguntas, les reitero que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, Inge.